La primera corporación global no se construyó sobre la innovación, la competencia ni la eficiencia. Se construyó sobre el monopolio, la violencia y una licencia gubernamental para matar. Mucho antes de los mercados bursátiles modernos, mucho antes del derecho corporativo, mucho antes de que se hablara de libre comercio, una sola empresa descubrió algo mucho más poderoso que la oferta y la demanda. Aprendió a fusionar el dinero y la fuerza en una sola máquina, y a cobrar a los inversores por el privilegio de poseerla. La mayoría de la gente cree que el capitalismo surgió de forma natural, que los mercados surgieron del intercambio voluntario, volviéndose gradualmente más sofisticados a medida que las sociedades se volvían más racionales. Pero esa historia es reconfortante e incompleta, porque el sistema financiero en el que vivimos hoy no comenzó con la libertad. Comenzó con el control. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender cómo funciona realmente el capitalismo moderno, hay que remontarse a algo que ahora reposa tranquilamente en un estante de la cocina. Algo que la mayoría de la gente espolvorea sin pensar. Especias. A finales del siglo XVI y principios del XVII, las especias no eran aromas de lujo. Eran armas económicas. Nuez moscada, clavo, macis, canela, eran conservantes en un mundo sin refrigeración, medicinas en un mundo sin antibióticos y símbolos de estatus en una rígida jerarquía social. Un pequeño saco de nuez moscada en Europa podía valer más que su peso en oro. Controlar el comercio de especias no solo generaba dinero, sino que transformaba economías enteras. El problema era geográfico. Casi todas las especias valiosas del mundo provenían de un pequeño grupo de islas en el sudeste asiático. Quien controlaba esas islas controlaba la oferta. Y quien controlaba la oferta controlaba el precio. Al principio, las potencias europeas competían. Los barcos portugueses competían con los holandeses. Los comerciantes se vendían a precios más bajos. Las ganancias fluctuaban enormemente. Algunos viajes traían fortunas. Otros, solo deudas y cadáveres. El comercio era arriesgado, fragmentado y brutalmente ineficiente. Esa volatilidad aterrorizaba a los inversores, pero aterrorizaba aún más a los comerciantes. Cada vez que un comerciante inundaba el mercado con especias, los precios se desplomaban. Cada vez que los precios se desplomaban, las ganancias se evaporaban. La competencia, en teoría, era buena para los consumidores. En la práctica, era desastrosa para quienes financiaban estos viajes. Así que los holandeses hicieron algo radical. Algo que alteraría permanentemente la relación entre el dinero y el poder. En lugar de competir, se consolidaron. En 1602, el gobierno holandés fusionó varias compañías comerciales rivales en una sola entidad. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La VOC. Sobre el papel, parecía una innovación financiera. Emitía acciones al público. Los inversores podían comprar acciones, diversificar el riesgo y negociar esas acciones sin siquiera subirse a un barco. Por primera vez, los ciudadanos comunes podían invertir en la expansión internacional. Pero esa no fue la verdadera innovación. La verdadera innovación fue lo que vino después. El Estado holandés otorgó a la VOC el monopolio de todo el comercio al este del Cabo de Buena Esperanza. Ningún comerciante holandés podía competir legalmente con ella. Ninguna empresa rival podía entrar en su territorio. Y a diferencia de las corporaciones modernas, la VOC no solo podía comerciar, podía gobernar, podía librar guerras, podía construir fuertes, podía firmar tratados, podía encarcelar enemigos, podía ejecutar contrabandistas. No se trataba de una empresa que operaba dentro de un Estado. Era una empresa que actuaba como el Estado, con accionistas. Nada representa tanto el libre mercado como prohibir a todos los demás. Una vez asegurado el monopolio, la mecánica de las ganancias se volvió brutalmente simple. Controlar la oferta, restringir la producción, mantener los precios altos.
Cualquiera que amenazara ese equilibrio no era un competidor, sino un obstáculo. En islas como Banda, la única fuente mundial de nuez moscada en ese momento, la BOC impuso la exclusividad con precisión militar. Se ordenó a las poblaciones locales vender únicamente a la empresa, a los precios que ella misma establecía. Cuando se resistieron, la respuesta no fue la negociación. Fue la aniquilación. Se quemaron aldeas. Se masacró a poblaciones. Los supervivientes fueron esclavizados o desplazados, reemplazados por mano de obra forzada importada para mantener la producción en marcha. Los árboles de nuez moscada sobrantes se destruyeron intencionalmente, no porque fueran inútiles, sino porque la abundancia perjudicaba los negocios. La escasez no era un fallo del sistema, era el sistema. En Ámsterdam, los inversores no vieron nada de esto, no lo necesitaban. Su experiencia con la VOC fue limpia, ordenada y financiera. Dividendos regulares, precios de las acciones en alza, libros de contabilidad equilibrados con exquisito cuidado. La violencia se quedó en el extranjero. Las ganancias volvieron a casa. Y esta separación, entre ganancias y consecuencias, puede haber sido la contribución más perdurable de la BOC a la historia económica. Por primera vez, miles de personas pudieron beneficiarse de la violencia imperial sin participar en ella, presenciarla o siquiera reconocerla. El riesgo se abstrajo. La responsabilidad se diluyó. La propiedad se redujo a papel. Para cuando llegó el dinero, ya no había sangre en los libros. Este era el capitalismo aprendiendo a escalar. La BOC no solo comerciaba con especias. Fue pionera en un sistema donde la brutalidad podía transformarse en ganancias, donde la fuerza podía convertirse en dividendos y donde el costo moral podía ocultarse bajo capas de burocracia y distancia. Los inversores no tenían que creer en la conquista, solo tenían que creer en el rendimiento. Y durante un tiempo, funcionó de maravilla. La República Holandesa se enriqueció. Ámsterdam se convirtió en un centro financiero. La VU se convirtió en la empresa más poderosa de la Tierra, con un valor de mercado que eclipsaría a muchas corporaciones modernas. Pagó dividendos durante décadas, soportó guerras, rebeliones y escándalos. Y dejó un modelo que otros ansiaban copiar. Porque una vez que el mundo vio que el monopolio, respaldado por el Estado, podía generar ganancias confiables, la idea fue imposible de ignorar. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda, porque esto no fue una aberración. Fue un comienzo. Lo que hizo a la BOC verdaderamente revolucionaria no fue solo que generara dinero. Fue cómo hizo que el dinero pareciera legítimo. Durante décadas, la compañía ofreció lo que más importaba a los inversores: previsibilidad, dividendos regulares, suministro controlado, respaldo político. El desorden de la conquista fue absorbido por la estructura, procesado por la burocracia y transformado en balances. La violencia se convirtió en gastos generales. La explotación se convirtió en logística. El imperio se convirtió en una partida presupuestaria. Y aquí es donde la UBIOC reorganizó silenciosamente la lógica del sistema financiero. Antes de la UBIOC, el comercio era personal. Un comerciante conocía el riesgo porque navegaba con él. Las pérdidas eran directas. Las ganancias se obtenían cara a cara con el peligro. Pero la voz creó distancia, geográfica, moral y psicológica. Los accionistas no necesitaban entender el sudeste asiático. No necesitaban conocer las Islas Banda. Ni siquiera necesitaban saber cómo era la nuez moscada creciendo en un árbol. Solo necesitaban conocer el rendimiento. Esta separación lo cambió todo. Las ganancias ya no dependían de la responsabilidad personal. Dependían de la estructura, de las reglas escritas por quienes se beneficiaban de ellas, de monopolios protegidos por la ley e impuestos por la fuerza. El capital aprendió que podía escalar más rápido cuando ya no tenía que mirar directamente sus propias consecuencias. Esa lección se difundió rápidamente. Otras potencias europeas copiaron el modelo. Las empresas con estatutos las siguieron: británicas,
francesas y otras. Todas otorgaban monopolios. Todas estaban respaldadas por el Estado. Cada una difuminando la línea entre comercio y soberanía. La idea de que los mercados eran espacios neutrales de intercambio dio paso a algo más realista. Los mercados eran herramientas, moldeadas por quien tenía el poder de diseñarlas. Y, sin embargo, la historia contada a los inversores se mantuvo notablemente consistente. Estas empresas se enmarcaron como progreso, como comercio, como civilización expandiéndose. El lenguaje suavizó la realidad. Los números reemplazaron a los nombres. Los retornos reemplazaron a las vidas. La VOC finalmente decayó, como todos los monopolios. La corrupción se infiltró. La administración se infló. Los costos aumentaron. El control se desvaneció. A finales del siglo XVIII, la compañía colapsó por su propio peso, nacionalizada por el Estado holandés en 1799. En teoría, fracasó. Pero su lógica no. Porque el verdadero legado de la VOC no fue su vida útil. Fue su estructura. Los sistemas financieros modernos aún se basan en los mismos mecanismos básicos: distancia entre la decisión y la consecuencia, abstracción del riesgo, concentración de poder disfrazada de eficiencia, beneficios privatizados, costos distribuidos, entre trabajadores, entre regiones, a lo largo del tiempo. Las herramientas son diferentes ahora. El lenguaje es más claro. La violencia suele ser menos visible. Pero los incentivos son sorprendentemente familiares. Cuando las corporaciones obtienen protección regulatoria, cuando la competencia desaparece silenciosamente tras barreras legales, cuando la complejidad protege la rendición de cuentas, cuando las ganancias dependen más del acceso que de la innovación, se ven ecos de la VOC. No como una repetición de la historia, sino como una evolución histórica. Por eso, la idea de los mercados libres suele ser más un mito que una realidad. Los mercados no surgen de la nada. Se construyen, se diseñan, se aplican, y las reglas rara vez son neutrales. Reflejan el poder, quién lo tiene, quién lo conserva y quién se beneficia cuando se protege. Comprender esto no requiere cinismo, requiere claridad. La VOC no era malvada porque fuera excepcionalmente cruel para su época. Era brutal porque la brutalidad era rentable y porque el sistema la recompensaba. Esa es la incómoda verdad en el corazón de la historia económica. Los sistemas no producen resultados por accidente. Producen resultados por incentivos, y a los incentivos no les importan las intenciones. Esta es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto cuando hablan del capitalismo como si fuera una fuerza natural, como la gravedad o el clima. No lo es. Es una construcción humana. Y como todas las construcciones humanas, refleja los valores y las estructuras de poder de quienes la construyeron. El peligro no es que los mercados existan. El peligro es olvidar cómo se formaron y por qué. Porque cuando olvidas los orígenes, empiezas a creer en los eslóganes. Empiezas a asumir justicia donde hay ventaja, neutralidad donde hay diseño, libertad donde hay restricciones. Y esa creencia te hace vulnerable. La educación financiera no se trata de memorizar definiciones ni de predecir la próxima crisis. Se trata de reconocer patrones de poder, de ver cómo se entrelazan las ganancias y la autoridad, de comprender que la verdadera riqueza siempre ha fluido hacia quienes controlan los sistemas, no solo hacia quienes participan en ellos. La VOC lo entendió hace 400 años. Eso es lo que la hizo tan efectiva. Y por eso su sombra aún se extiende por el mundo financiero moderno. Al final de esta historia, la lección no es que el capitalismo esté roto ni que los mercados sean malvados. Es algo más preciso y más útil. El capitalismo nunca fue neutral. Fue diseñado. Y una vez que ves la ingeniería, dejas de confundir los resultados con los accidentes. La historia no se repite porque tiene que hacerlo. Se repite porque los incentivos siguen siendo familiares y porque cada generación cree que finalmente opera en un sistema diferente. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.